¿Cómo están? Estamos reiniciando este segundo semestre. Habíamos estado un tiempo ahí en pausa, en vacaciones y en término de semestre, pero estamos ya retomando las entrevistas internacionales aquí en el programa de estudios el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, y a través de nuestro canal de YouTube y también del canal de YouTube de Paulina Astroza, donde también ahí vamos subiendo aquellas conversaciones que vamos teniendo con distintos invitados e invitadas. El día de hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Gonzalo Montaner Peralta, quien es doctor en estudios americanos, con especialidad justamente en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, quien además tiene un magíster en Seguridad y Defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, en la NEPE, y que además ha realizado diplomados en áreas de filosofía islámica, política internacional, seguridad y análisis político. Ha trabajado en canales de televisión, Canal 13 y Televisión Nacional, y además en su trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar alrededor de 40 países del mundo, en Europa, en Medio Oriente, en Norte de África, América, y sobre todo en algo muy importante, lo que vamos a conversar hoy día, en zonas de conflictos como Irak, Siria, el Líbano, así como también en Estados Unidos y en Rusia. Y vamos a hablar justamente, bueno, ya les contaremos mejor. Lo vamos a dejar ahí en pausa para saludar a Gonzalo. Muchas gracias por estar en esta primera entrevista internacional de este segundo semestre del programa Estudios Europeos. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor, es muy interesante poder participar en un programa en el cual se toman y se tocan los temas internacionales ya en profundidad. Yo creo que es importante un poco relevar lo internacional, los asuntos internacionales, así que nada, muchas gracias por la invitación. No, yo estoy muy contenta además porque sabemos que en este año en Chile, de mucha política interna, los temas internacionales que normalmente no están siempre tan relevados de la agenda, tú bien lo sabes como periodista además, este año mucho menos. Entonces la oportunidad de que conversemos que yo pueda conversar con un especialista que además es escrito, porque vamos a hablar especialmente de un libro que has publicado, para nosotros es un honor, y para mí también dentro del área una oportunidad enorme de poder analizar, y sobre todo con alguien como tú, que no solamente está en la teoría, sino que también ha estado mucho en la práctica, conociendo los lugares, reporteando, y que ahora nos trae esta nueva publicación. Te dejo a ti mismo presentar el libro por el cual vamos a iniciar este diálogo y este análisis de lo que es la política internacional, con los temas específicos de los cuales tú nos vas a conversar y analizar hoy día. Bueno, el libro se llama Están con nosotros los terroristas o con los terroristas, es el efecto de Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Así es el libro, que es una investigación de casi 6 años, que parte, como tú dices, en la práctica, en la empiria. Yo, finalmente, como reportero y también como, digamos, trabajando en distintas partes dentro de lo que es la administración pública o dentro de los privados, siempre he estado vinculado al terreno. Y soy periodista, básicamente la mirada de un periodista de temas internacionales, y el libro trata de ver cómo se plasman dos elementos que tienen que ver con lo que es la seguridad y las relaciones internacionales. Y varios profesores incluso, de alguna manera, me hacían una crítica constructiva, que finalmente era la derivación de dos tesis, una tesis de asuntos religiosos y otra tesis de relaciones internacionales. Bueno, esa mezcla que hace un libro que a mi juicio es una propuesta que quiere tener una mirada de cómo Chile también enfrenta esta dinámica post-11S, es decir, parte la gran pregunta de investigación es cómo la estrategia George Bush, la administración Bush del presidente de Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo, cómo se instala en América Latina, cómo funciona. Y en ese contexto el libro se separa en 6 segmentos, uno que es la discusión sobre después del 11S, cuáles son los temas que se plantean, quiénes son las personas que relevan estas temáticas. Posteriormente hablamos sobre terrorismo, es decir, un tema súper
interesante, que yo he venido trabajando hace casi 20 años en universidades o en discusiones respecto de cómo definir terrorismo. Y en esa línea llegamos a una conclusión de que no hay una definición, son muchas definiciones y el consenso finalmente viene por la política o por la manipulación del término en cuestiones políticas. Luego trato profundamente lo que es Al-Qaeda, fundamentalmente lo que es el terrorismo religioso, lo que es la religión, cómo la religión incide en términos de la seguridad internacional y específicamente el fenómeno de Al-Qaeda, y de alguna manera cómo se transforma en un actor no estatal. Luego de eso tratamos lo que es Estados Unidos, su visión de guerra contra el terrorismo, cómo entra Estados Unidos, qué es lo que hace el 11S, es solamente capturar a Osama Bin Laden y Al-Qaeda, o instalar la idea imperial, la idea de imperio, la idea de aprovechar una oportunidad. Es decir, hay cosas que dentro de lo que es el realismo político uno la ve plasmada en la política diaria. Y quizás, que es el punto más interesante, a mi juicio, es cómo América Latina, que eso era, digamos, la unidad de análisis, lo que a nosotros nos importaba, era cómo América Latina enfrenta esta guerra contra el terrorismo. Y esa guerra contra el terrorismo fundamentalmente se basa en un hecho específico que es la guerra de Irak. La guerra de Irak, donde Chile y México juegan una suerte, yo lo digo en el libro, de jugadores globales dentro de un tablero de ajedrez mundial, y cómo enfrentan a esa situación, porque la guerra de Irak es un pilar fundamental, es un momentum fundamental de lo que es esta suerte de estrategia de guerra contra el terrorismo, y posteriormente cómo los organismos, la institucionalidad, a partir de la OEA, cómo enfrenta esta situación. Y yo creo que acá hay una propuesta de alguien que también estuvo negociando tratados internacionales y viendo cómo la política declarada y la política practicada, es decir, cómo yo evito enfrentar ciertas temáticas, como por ejemplo lo que era el yihadismo, lo que era enfrentar Al-Qaeda, cómo los documentos establecen que no hubo ninguna referencia por años a elementos que estaban vinculados, por ejemplo, en este caso, al terrorismo islámico. Ahora, siempre entendiendo que la perspectiva de la religión y su vinculación con la violencia no es exclusiva del Islam, sino que también del judaísmo, del cristianismo y del hinduismo. O sea, Sin duda. y ahí también, perdón, y eso un poco, hago el resumen y te entrego la palabra, eso más o menos son como los grandes ejes del texto. Partamos desde el inicio, porque a mí me pasa que cuando a los estudiantes hoy día les hablo del 11 de septiembre, del 11S, para mí fue como si hubiese sido ayer. Y resulta que los estudiantes muchas veces ni siquiera habían nacido, dependiendo con quién esté hablando, en aquella época. ¿Qué pasó ese 11 de septiembre en Estados Unidos, en el cual finalmente se transforma en un hito que va a cambiar mucho la política exterior, no solamente los Estados Unidos, sino que al ser la gran potencia, evidentemente fue y tuvo un impacto también en el mundo entero? ¿Qué pasó ese 11 de septiembre? ¿Qué características tiene particularmente ese evento y en qué contexto se da que a ti te hace tomar, bueno, ese hito para finalmente desarrollar tu tesis, tu hipótesis que está justamente en tu texto? Mira, a nosotros nos pasa, lo voy a contar con una anécdota. A nosotros nos pasa que ese día yo trabajaba como periodista en Televisión Nacional de Chile, trabajábamos con Fidel Oyarzo en el ¿A qué le dedicas Congreso. tu libro, de hecho? Le digo el libro que es un Sí. gran amigo mío, es mi mejor amigo, y nos juntamos en esa sala, y en un minuto nos vemos, estaba Santiago Pavlovich, Rafael Cavada, llegó Fidel, estábamos con otras editoras, entre ellas Pilar Bernstein, y estaba Mauricio del Aire, Mauricio Bustamante, y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, y no nos dimos cuenta de lo que iba a pasar, o sea, lo que se venía para todos, incluso en nuestras carreras. Eh, cambia el mundo en términos que lo que es la emergencia o el surgimiento de una nueva amenaza, que son los actores, la ratificación de los actores no estatales, es decir, como grupos pequeños, como una milicia, en este caso de corte terrorista, cómo pone en jaque a la principal potencia mundial, en el sentido que se establece como una operación militar, el 11S, plenamente exitosa.
¿Que eso iba a significar que Estados Unidos iba a ser, entre comillas, derrotado o que se iba a ver amenazado? No, pero es una operación de corte, si lo quieres llevar a la práctica, es una operación extraordinaria, absolutamente sangrienta y terrible, pero desde el punto de vista de lo que es la operación militar propiamente tal, es absolutamente exitoso. Pero más que eso, lo que ocurre ese día es la instalación de una idea, que es la ideología que promueve lo que es Al-Qaeda y los grupos yihadistas, que es el salafismo yihadista, que es una forma que se estructura la ideología, y esa ideología que se instala el 11S es aún más complejo que el derribo de las Torres Gemelas y el ataque, digamos, dentro de lo que fue Washington. Entonces, lo que se instala, que es esta ideología, que finalmente fue el momento peak de Al-Qaeda, y ahí Al-Qaeda empieza a bajar, se mantiene como una amenaza importante, pero empiezan otros grupos distintos. Por ejemplo, ya tienes Abu Sayyaf en Somalia, ya más Islamiyah en Indonesia, lo que pueden ser los grupos chechenos en la zona del Cáucaso, tienes en Nigeria avanzando Boko Haram, una serie de grupos que la gente, los periodistas, los politólogos, muchas veces tenía existencia, sabía de la existencia. Quizá el ejemplo más interesante es lo que pasa en Argelia durante los 90, que Francia ya sabía del radicalismo islámico, los principales pensadores, los principales, de alguna manera, teóricos, estaban trabajando el fenómeno de Argelia a través de lo que era el Frente Islámico de Salvación, quienes ganaron las elecciones legítimamente, que era la propuesta finalmente del islamismo, del Islam como una visión política, y dentro de esa visión política aparece una versión más extrema, que es la ideología del salafismo yihadista. Entonces, cuando Osama Bin Laden aparece desde unas cuevas de toda hora, hablando y adjudicándose el atentado, ese es el punto, a mi juicio, más importante, que es más importante que el tema de las Torres Gemelas, que es la instalación de una ideología absolutamente compleja, empleando la globalización en los medios de comunicación para mandar un mensaje, y ese mensaje se arraigó y empezó a, digamos, de alguna manera, a distribuirse por todo el mundo. Ese es el punto, a mi juicio, o el momento más, lo más relevante de lo que ocurre ya mirado con la perspectiva del tiempo. Ahora pensando en eso también como anécdota, yo recuerdo que estaba dictando unas clases y después me tenía que trasladar a otro lugar y tomo el colectivo, iba la radio prendida y empiezo a escuchar que hablaban que algo estaba pasando en Estados Unidos, que se habían caído las torres y que y hablaban de Washington. Y yo decía, pero ¿cómo? Si las torres están en Nueva York, ¿qué tiene que ver el Pentágono? Y me acuerdo que llego a la otra universidad, donde ahora me dedico 100% a trabajar, y llego a la U de Conce, y los estudiantes me paran y me dicen, profesora, ¿sabes lo que pasó? Y dije, ¿qué pasa? Que escuché en la radio, en el colectivo, pero ¿qué tiene que ver las Torres Gemelas y Washington si están en dos ciudades distintas? Y ahí me empiezan a contar, no, ese sí, ocurrió esto, y primero los aviones en el centro, ahí en Wall Street, en el centro, en el corazón financiero de Estados Unidos, y por otro lado este otro avión en el centro militar de la potencia mundial en Washington, y un tercer avión, del cual siempre se habló, que fue derribado supuestamente en Pittsburgh, y que supuestamente iba o al Capitolio o a la Casa Blanca. Por lo tanto, se suponía que el plan era el ataque al poder económico financiero mundial, militar mundial y político mundial. Y que el último avión, el vuelo, no me acuerdo si era 86, 93, ya no me acuerdo el número, que había una película. Sí. Bueno, finalmente no habría sido lo único que no le resultó al plan de Al-Qaeda. Entonces, efectivamente, por un lado nos encontramos, además ustedes como periodistas, y después yo recuerdo viendo una y otra vez las imágenes, lograr que millones de personas vieran en vivo el segundo avión atacando a las torres es impresionante. Y que además las torres se desplomaran, que no sé si estaban los planes realmente de Al-Qaeda que las torres se desplomaran, como finalmente ocurrió, con más de 3.000 muertos. Y por otro lado lo del Pentágono, y por otro lado lo que casi ocurre con el tercer avión. Y además lo otro que llama la atención, sin usar armas, porque hoy día vemos que los ataques terroristas fundamentalmente son kamikaze, están llenos de, digamos, de dinamita, o están utilizando otro tipo de forma de ataque. Ya tenemos
otra forma de evolución, pero en ese momento nada. O sea, ellos utilizaron los servicios de los aviones, es decir, transformaron aviones comerciales en armas. Y eso también es un elemento que los Estados Unidos, en aquel momento George Bush estaba pensando su escudo antimisiles, estaba pensando que le iban a llegar misiles, y resulta que es con aviones comerciales de Estados Unidos que entraron libremente a los aviones y finalmente ocurre esto. Eh, Dentro de este contexto, la figura de Osama Bin Laden, ¿qué nos puedes decir respecto de cómo ves tú que armó, preparó esta operación, pensando en que ya habían habido atentados en las embajadas en Kenia de los Estados Unidos, por lo tanto un aviso ya había, y sin embargo pilló a George Bush cuando le avisan, uno recuerda las imágenes y que, o sea, no podía creer lo que estaba pasando hasta que se lo llevan al búnker. Bueno, ¿cómo ves tú la imagen de Osama Bin Laden y de Al Qaeda para hacer esta operación que casi fue siempre, o sea, si lo vemos desde el punto de vista maquiavélico en el sentido eh, politológico el término, o sea, fue realmente una operación casi 100% perfecta? Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo por eso te insisto, fue una operación absolutamente exitosa desde el punto de vista militar, pero también comunicacional, o sea, comunicacional fue extraordinario, o sea, tener en CNN a Osama Bin Laden hablando 5 días con el mismo discurso, y un discurso que iba a audiencias distintas, puestas como te explicaba, o sea, una persona en Filipinas del Frente Polisario o de no sé, Abu Sayyaf, que son grupos islamistas de esa zona, o en Nigeria, o lo que podría ser en otras zonas, claramente absolutamente exitosa, y esos mensajes y esas imágenes están. Finalmente, la instalación del terror también pasa por las imágenes. Cuando yo quiero hacer un acto terrorista, necesito máxima difusión, máxima expresión. Y eso tiene que ver con temas de iconofobia, con temas de imagen, de cómo yo instauro el terror. Y ellos tuvieron lamentablemente, tuvieron esa posibilidad de instalar el terror. Y lo que vino después también, que fue una seguilla de ataques, atentados por todo el mundo. Entonces se activó mucho lo que era distintas zonas del islamismo. Ahora sí, Osama Bin Laden es interesante cuando uno habla de Al-Qaeda, pero hay que entender que Al-Qaeda es uno de los tantos grupos yihadistas que existían en los 90. O sea, para empezar a situar esta problemática uno tiene que remontarse a lo que fue la invasión de los soviéticos. Hablo de los principios de finales de los 90, cuando toman Afganistán nuevamente, y ahí empieza a forjarse una suerte internacional islamista radical, donde aparece el nombre de Al-Qaeda, pero son veteranos curtidos de guerras durísimas, de batallas en Afganistán, que quedan esta idea del yihadismo, el salafismo yihadista, y van creando esta idea suerte internacional, de idea con el fin de instaurar, en este caso, lo que era la Sharia en una UMA, o sea, la ley islámica dentro de lo que es una comunidad, y habían distintas posiciones en distintas partes del mundo, que era finalmente una instalación local, otro regional, y Bin Laden fue construyendo la idea de la idea global, o sea, de la mano de la globalización va esta idea suerte de construcción de califato global del islamismo, que fue dándose y fue procesándose no solamente por Osama Bin Laden, sino que habían otros ideólogos, particularmente uno de nombre Abdullah Sam, que instaura esta idea, que recoge una serie de intelectuales, de históricas, de lecturas de siglos, incluso de visiones mucho más radicales del islamismo. Como insisto, la violencia también está en el resto de las religiones, cristianismo, judaísmo, hinduismo, están esas visiones para no solamente atribuirle la culpa de la violencia a lo que es el Islam. Y otro punto más, las mayores víctimas de los grupos yihadistas son los propios musulmanes y los propios, digamos, islámicos. Entonces, uno tiene que partir, y claro, los medios de comunicación han jugado un rol, creo que de alguna manera errado, que no ha estado bien, en el cual si yo tengo 10, 20, 30 víctimas en Pakistán o en Argelia, no es lo mismo que 3 víctimas en Inglaterra. O sea, todos son dramáticos, todas son situaciones complejas.
Entonces, esta suerte de figura Osama Bin Laden no es solamente Osama Bin Laden, sino que son muchos ideólogos que fueron construyendo esta idea, y esto venía procesando con efectos que tienen que ver en lo que fueron las colonias, el manejo de los recursos naturales, la situación de pobreza de Medio Oriente, las invasiones, las intervenciones de los países occidentales, es decir, hay mucha historia, causa y efecto. Las cosas no pasan porque un diabólico musulmán de 1,90 m en una roca se le ocurrió. No, hay causas, efectos, como todas las cosas, y esas causas hay que estudiarlas para poder entender este fenómeno, y que este fenómeno de alguna manera llega hasta nosotros. Entonces la figura de Osama Bin Laden, es más, yo me centraría incluso a Ayman al-Zawahiri, que es su segundo lugarteniente, que es un médico egipcio, de prominente familia, ya tenía un historial, digamos, muy intenso en lo que es la guerrilla o terrorismo, por ejemplo, en este caso en Egipto. Bin Laden, como saudita, era una familia millonaria y que tomó una opción, pero como te explico un poco a modo de poder entender este fenómeno, es que Al-Qaeda es parte de una arquitectura de grupos yihadistas distintos, algunos con ideas locales, los talibanes, algunos con ideas regionales que tienen que ver con Medio Oriente, grupos libaneses, sirios, lo que fue, por ejemplo, Al-Qaeda, en este caso al-Zarqawi, un líder iraquí, y está la idea finalmente también de Osama Bin Laden, que era global, y que había que enfrentar a Estados Unidos. Y antes de las Torres Gemelas fueron los atentados a las embajadas de Kenia y Tanzania, antes fue el atentado a un destructor en Yemen, o sea, habían señales que esto iba en escalada. Entonces, por eso es tan importante tomar posición, análisis y visión y perspectiva respecto de los temas internacionales, porque si no, cuando llegan, te explotan en la puerta de tu casa. Ahora la figura de Osama Bin Laden, tú bien señalabas, es un saudí de una familia millonaria que para la invasión de Afganistán está justamente luchando en contra de la invasión soviética, pero aquí también hay un dato, y que a Estados Unidos no es la primera vez que le pasa. Quien armó y preparó a el propio Osama Bin Laden y justamente en la lucha fueron los Estados Unidos primero, en el caso de Afganistán, que es lo mismo que le pasa después con Saddam Hussein, en el caso de la guerra Irán-Irak, que también fue Estados Unidos quien, sobre todo a través de la CIA, bueno, lo armaron y lo prepararon, al igual que Osama Bin Laden. Lo que pasa es que después se les da vuelta tanto el caso de Osama Bin Laden como el caso de Saddam Hussein digamos, en la otra guerra. Entonces también hay un tema de los Estados Unidos que, viendo lo mediato, muchas veces esto se les da vuelta cuando justamente ya los contextos van cambiando, cuando se retira la Unión Soviética, pero sigue quedando Osama Bin Laden y el grupo, tal como tú lo señalas, y que después ya tiene una visión global del terrorismo islámico. Exacto. Bueno, digamos, es realismo político. O sea, en el fondo, en ese minuto, las prioridades desde el punto de vista de estrategia, me imagino, política, militar, económica, eran otras. Se toma lo que hay y se actúa con lo que hay. Y esa suerte como de pragmatismo a veces te queda un poco como falta de visión prospectiva, es decir, qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, ¿a quién estoy uniéndome? ¿Con qué estoy trabajando? Sí, es así, es complejo. Yo creo que también ahí hay una suerte llamémoslo, de la periferia, de los países que fueron ocupados permanentemente, que tiene que ver con la extracción de sus recursos naturales, de su empobrecimiento, que van y adoptan y se acercan a estas posiciones totalitarias de lo que es la religión, y que tienen un discurso político profundamente anti-estadounidense, profundamente anti-judío más que anti-israelí, y profundamente también anti-occidental. Entonces, lo occidental, que tiene que ver, como dice Daker Said, finalmente esta visión orientalista que tiene el mundo, esta visión de falta de contenido, de diálogo de civilizaciones que se pudo haber tenido, y que no se tiene, ojo, no se tiene, no se ha construido, han habido intentos de hacerlo, pero no se ha profundizado, nos mantiene todavía en vilo.
Por eso, insisto, o sea, en el caso, por ejemplo, que puede ser la guerra de Irak, el que nos tocó a nosotros, como, en este caso, como política exterior, y tuvimos una posición diplomática, uno va viendo que estos temas uno tiene que entrar, tiene que meterse en estos temas, y tiene que meterse en todo sentido, como les digo, no es una palabra muy académica, pero en el fondo entrar con prensa, con periodistas, con análisis, con diplomacia, con obtención de información, con una serie de análisis para entender en qué mundo estamos y cómo nos desarrollamos dentro del campo de los asuntos internacionales. Ahora, la consecuencia inmediata de los atentados del 11 de septiembre fue la decisión de atacar Afganistán. Y ha sido la única vez en la historia de la OTAN en el cual justamente se invoca el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es la seguridad colectiva, es decir, cuando se ataca a uno de sus miembros, bueno, se ataca, es el colectivo quien responde, y comienza al mes siguiente, en octubre, la guerra de Afganistán. ¿Por qué en Afganistán? Expliquémoslo a la gente que no sabe por qué se atacó Afganistán, si resulta que Osama Bin Laden es saudí. ¿Por qué Afganistán? ¿Qué rol juegan los talibán? ¿Y qué pasa en esa guerra que se produce en ese momento y que justamente, como tal titula tu libro, es la frase de George Bush donde habla del eje del mal y donde estás con nosotros o eres nuestro enemigo? ¿Qué pasó ahí y por qué Afganistán? A ver, básicamente ocurre que luego de la victoria de lo que fue el retiro de la Unión Soviética y queda Afganistán de alguna manera liberado, no es Al-Qaeda quien enfrenta, o los talibanes quienes enfrentan a lo que eran las fuerzas invasoras rusas, sino que es Afganistán. Y Afganistán, que es un crisol, es una nación multiétnica, multireligiosa, donde tiene tayikos, asires, una serie de grupos, los cuales uno va viendo que están subdivididos y enfrentados entre ellos, fundamentalmente nuevamente por el tema muchas veces religioso y étnico. ¿Qué ocurre? Que los talibanes, que son finalmente un grupo que se forma ideológicamente en lo que son las madrasas del vecino Pakistán, que es un país altamente relevante en lo que es la política exterior a nivel global, mucho más de lo que incluso los autores investigadores analizan, empieza a ejercer una influencia vital en este grupo, que es finalmente, y quien de alguna manera son mayoritarios en Afganistán, y empiezan a lo que eran esas fuerzas multiétnicas, multireligiosas, esas fuerzas empiezan a ser dominadas por los talibanes, quienes finalmente se hacen cargo del país. Afganistán luego es un país donde pasa de inestabilidad a desestabilización, inestabilidad, desestabilización, donde hay mucha droga también, mucho manejo de heroína, temas serios, fronteras porosas, fronteras con Irán, con lo que es Pakistán, como hablábamos, y con la ex República Soviética. Lo que ocurre es que Osama Bin Laden y su grupo finalmente, cuando termina esta suerte, bueno, ¿y qué hacemos después de haberle, entre comillas, le ganado a los rusos y a los soviéticos? ¿Qué hacemos? Y tienen varios viajes, están en Sudán, pero retornan a Afganistán. Y en esos cuarteles crean una serie de cuarteles, de campos de entrenamiento, que eso está acreditado, y empiezan ahí a gestar las operaciones fuera de Afganistán. Y cuando dicen, bueno, ¿dónde está Al-Qaeda, que Osama Bin Laden, este señor de barba, y ven todo esto? Es Afganistán. Y ahí dirigen los ataques en contra de Afganistán, a Osama Bin Laden y Al-Qaeda porque son un grupo de la operación, y los talibanes porque son finalmente quienes le otorgan protección, que les dan albergue. Y ahí empieza lo que es dramáticamente es la captura de Osama Bin Laden. Y hay algo súper importante, porque como tú bien mencionas, el apoyo que le entrega la OTAN a Estados Unidos es nuevo, se tiene que adaptar, porque finalmente además fuera de las fronteras, pero esa invasión también cuenta con el apoyo y el respaldo de Naciones Unidas. Entonces, de alguna manera, hay autores que hablan de las guerras justas. Bueno, yo encuentro que las guerras todas son terribles, pero lo que son las guerras justas entra en esa categoría porque cuenta con el apoyo de la comunidad internacional total. Y hay alianzas inéditas, de hecho Rusia, Irán, países que de alguna manera hacen de contrabalance, entregan información bastante interesante, bastante crítica a Estados Unidos como
como una forma de poder actuar en contra de este grupo de Al-Qaeda. De alguna manera había un acto criminal, un acto terrorista, y se estaba buscando justicia en términos de poder capturar y detener a este grupo que había hecho este acto que no hemos referido. Por eso es la historia de la relevancia de la invasión de Afganistán, e incluso más, desde el punto de vista de América Latina, nosotros como países, El Salvador fue el país que también envió tropas. Entonces uno va viendo cómo es la colaboración. Afganistán está dentro de un contexto de guerra legal, de guerra justa, que uno podría justificarla, siempre entendiendo que las guerras todas son guerras complejas y normalmente las bajas siempre son civiles. Ahora, de nuevo en este contexto, ¿por qué finalmente, porque esta guerra es de octubre del 2001, es decir, sí, al mes siguiente de los ataques del 11 de septiembre? Sin embargo, recién los Estados Unidos logran atrapar y matar a Osama Bin Laden en mayo del 2011, en Pakistán. ¿Por qué tanto tiempo se demoraron? ¿Qué pasó ahí con la inteligencia? Bueno, se sabe mucho que Afganistán, zona montañosa, escapó mucho, pero cada cierto tiempo se le daba por muerto Osama Bin Laden, aparecía un nuevo video donde parecía que estaba vivo, hasta que finalmente en mayo del 2011, ya con esa operación y esa foto que recordamos siempre, donde aparece Obama, aparece Hillary Clinton y aparece Joe Biden en aquella foto, en aquella operación, bueno, finalmente lo matan. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo se demoró en, bueno, la potencia mundial supuestamente, y que tiene el poderío militar, nuclear y todo lo que queramos ponerle en cuanto a estructura, dinero, porque son los que más invierten justamente en el plano militar, se demoraron tanto en encontrar a Osama Bin Laden? Porque son grupos que están altamente preparados y tienen una capacidad de mutación y adaptación que es extraordinaria. Si eso es lo complejo. O sea, Osama Bin Laden estuvo a punto de ser capturado en las montañas de Tora Bora, en post-guerra de Afganistán. Mucho se especuló, pero era muy complejo, porque finalmente cuando tú tratas de matar de alguna manera a una mosca con un misil, no creo que te vaya a ir bien, o sea, es muy difícil. Entonces, era difícil buscar grupos, personas repartidos en áreas que eran absolutamente leales. Las áreas tribales de Pakistán era un hoyo negro, o sea, no tenías cómo entrar, o sea, desde ahí todas las personas creen en esta idea, como te digo. Entonces, de alguna manera se le brindó protección, había de entrenamiento, había lógica, y es muy difícil poder trabajar en la lucha de estos grupos, porque, yo puedo desbaratar una cabeza, un grupo, y va a surgir otro líder, va a venir otro, y va a surgir otra jefatura, otra comandancia. ¿Y qué pasó? Que finalmente estos grupos no operan como los grupos tradicionales de terrorismo, operan como grupos nuevos, finalmente son estructuras desestructuradas, no tienen una estructura, se cortan sus vínculos. Y si yo me quiero comunicar contigo, me comunico a través de una carta. No te mando un mail, no ocupo teléfono, no hay escucha, no hay formas de poder detectarlos porque ellos operan como si estuvieran en la prehistoria. Y cómo tú, con todos tus equipos, todos tus elementos de inteligencia, todas tus agencias, ¿cómo enfrentas tú este fenómeno? Y lo otro es que Estados Unidos internamente también estaba haciendo su propia mea culpa, es decir, cómo en la Comisión 11S también uno iba estableciendo de cómo Estados Unidos la responsabilidad de las señales de seguridad e inteligencia que existieron, por qué no se detuvieron, por qué no se pararon estos ataques. Yo no creo, yo lo que he investigado y desde acá, de esta orilla, que hayan complot o la idea, no creo mucho en este tipo de cosas. Hay Siempre varias trato de... teorías, hay Claro, libros incluso que dicen que esto nunca claro, ocurrió lo del Pentágono. claro, claro. Yo no tengo elementos como para decir eso, y creo que he leído bastante y analizado bastante textos, lo he buscado, he hablado con aviadores, he buscado gente, yo estuve en las zonas como para poder ver, y creo que es algo mucho más... creo que la idea, como te insisto, creo que la problemática no está en la posibilidad, sino que está en que hay causas y efectos. Las causas están, y uno incluso, estoy hablando desde la teoría, las podría entender, no justificar. Uno podría entender las causas de, por ejemplo, por qué se emplea el terrorismo. El terrorismo es un método
y nada más, no es una ideología, es decir, es una forma de extrema de cómo yo llevo la política, y en este caso lo que puede ser la política internacional, cómo yo llevo y estructuro la violencia política a través del terrorismo. Es eso, no hay que buscar nada más, el terrorismo es un método que lo ocupen grupos locales, grupos regionales, islámicos, cristianos, etcétera. Y hay un montón de ejemplos, o sea, finalmente tú vas a Irlanda, tienes una guerra de lo que era el IRA, tienes una guerra también donde está la religión involucrada, que es el tema entre cristianos y católicos y protestantes. Si tú lo llevas a la India, también hubo una situación entre el hinduismo y también lo que era el Islam. Entonces, finalmente, claro, era muy complejo llevar a cabo eso de capturar a Osama Bin Laden. Era altamente difícil y pudo haber sido que nunca lo capturaran. Y eso hubiera sido también complejo. O sea, ya Osama Bin Laden debe haber tenido cerca de los 60 años, un poco más, supuestamente estaba enfermo. Pero sé, claro, fue una buena victoria dentro de lo que era esta suerte de hacer, entre comillas, justicia por parte de la administración de Barack Obama, que también hay que desmistificar, porque Barack Obama como presidente, súper buena onda, muy atractivo como figura, pero en su periodo donde hubo mayor asesinato selectivo a través de drones. Entonces también la política exterior también puede tener mucho maquillaje, es decir, tener a un Bush, que era un tipo bastante especial, donde eran otros quienes operaban Ramfield, que es Acaba de decir, morir, había, de hecho. claro, etcétera, acá morir. Entonces, de alguna manera había otras estructuras, y también con Obama, pero Obama era alguien mucho más amable, y uno miraba esto, pero Guantánamo nunca se cerró, las detenciones ilegales continuaron, entonces son hechos que están sobre la mesa. Pinchó el Entonces yo creo teléfono que hasta era de muy Angela difícil. Merkel en su momento. Claro, entonces yo creo que ese era el tema, pero finalmente sí, se logró, y te das cuenta, y con esto te paso la palabra, que te das cuenta que esto es permanente, esto sigue, esto sigue, no se acabó. Estos 20 años que pasaron así, esto continúa actuando. Entonces, esta temática es muy compleja. Ellos dicen que esta lucha dura más de 100 años. Ahora, llevándote a otra parte de tu libro, y si seguimos la cronología de los eventos, porque tenemos el 11 de septiembre del año 2001, tenemos la intervención de la OTAN en octubre de ese mismo año 2001, cuyas tropas estadounidenses recién ahora, con Trump y luego con Biden, las empiezan a retirar de Afganistán, pero después sigue esta guerra contra el terrorismo y llegamos al tema de Irak. Llegamos a la figura de Osama Bin Laden, donde en un momento se le acusa de poseer armas de destrucción masiva. Y ante esto, el presidente Bush, quien había además ganado la reelección, bueno, plantea la idea de una nueva intervención militar, pero esta vez en Irak, por esta supuesta presencia de armas de destrucción masiva. Y tú abordas este tema en tu libro, porque justamente en ese momento, tal como lo has señalado, tanto Chile como México formábamos parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con los dos cupos que tienen como miembros no permanentes América Latina. Por lo tanto, estuvimos justamente en ese contexto de la toma de decisión. Pero aquí hay algo distinto. A diferencia de la guerra del 91, en el caso de Saddam Hussein cuando invadió Irak, ahora nos encontramos en una acusación de supuestas armas de destrucción masiva y que Bush a toda costa, Bush hijo, quería a toda costa atacar con la aprobación del Consejo de Seguridad a Irak. ¿Qué pasa ahí y qué rol juegan el presidente Lagos en el caso de Chile y Felipe Calderón o Vicente Fox? Fox, en este caso Fox. Vicente Fox Sí, en el sí, caso de México. ¿Qué sí. pasó ahí? ¿Qué es lo que en el libro tú además desarrollas como punto focal en este rol que nos tocó jugar en la guerra de Irak del 2003, no la del Claro. 91? A ver, este es el hito, el punto en cual vincula a América Latina y a Chile. O sea, lo que yo puedo establecer
con literatura, lo que levanto son fuentes primarias. Leo mucho y trabajo mucho con lo que fueron las actas de las intervenciones dentro del Consejo de Seguridad de los distintos países. Y uno puede aplicar distintas técnicas de análisis, entre el análisis de discurso crítico, o simplemente leer las primeras declaraciones. Simplemente yo creo que acá hubo un engaño, una operación para engañar a la audiencia, tanto estadounidense como a la comunidad internacional, por parte de los grupos estadounidenses que tenían más una visión militarista respecto de esta instalación de la idea imperial. Los llamados neocon, Los los neoconservadores. neoconservadores. Claro, que incluso dentro del mismo gabinete, a quien hace la defensa de Irak era Colin Powell. Exacto. Colin Powell, que después vino a Chile, y en una entrevista que dio en TVN, en este caso Andrea Aristegui, fue la primera, buena periodista, me encanta ella. Buena periodista. Fue la primera entrevista cuando él decide renunciar. Llega a Chile a una reunión APEC y se le pregunta que fue un error. Y se instala, se hacen una serie de investigaciones que incluso llaman el Iraqi Group, que en el fondo hacen una investigación en la cual se determina que no hay armas de destrucción masiva. Y hay un estudio, que es el estudio británico Chilcot, que también dice nunca hubo armas de destrucción masiva. Y hubo 500.000 personas muertas. Ahora, en ese contexto, había una comisión, recordémosle un poco a la gente que el año 91 fue la guerra, que fue autorizada por el Consejo de Seguridad, donde no se derrocó a Saddam Hussein y se le obligó a retirar sus tropas de Kuwait. Y quedó bajo un régimen. Bueno, en ese momento Saddam Hussein utiliza armas de destrucción masiva, utiliza armas químicas, sobre todo en contra de los kurdos. Y ahí queda bajo un régimen de sanciones, de un régimen de observación de Naciones Unidas, justamente para que él quedara totalmente sin ningún tipo de acceso a armas de destrucción masiva. Y antes de la guerra del 2003, cuando ya empieza Bush y sobre todo la CIA a plantear esta supuesta existencia de armas de destrucción masiva, el Consejo de Seguridad nombra una comisión, que es la Comisión Al-Baradei, donde los manda justamente a que vayan a ver si hay armas de destrucción masiva. Y estábamos en esa, cuando Al-Baradei se le había permitido ingresar incluso a Irak para ver si había armas de destrucción masiva, cuando viene toda esta presión por parte de los Estados Unidos para obtener la aprobación del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, que requiere 9 votos al menos, y dentro de esos 9 votos que no haya ningún veto. Y aquí juega la importancia de Chile y México, porque Bush necesitaba el voto de Chile y de México. ¿Qué sabes tú? ¿Qué presiones tuvo? Porque Ricardo Lagos lo ha mencionado, Heraldo Muñoz también en un libro lo menciona, y también he tenido la posibilidad de conversar con otros actores claves en aquellos días. Bueno, ¿qué presiones hubo por parte del presidente Bush? ¿Qué es lo que trató de utilizar para que nosotros finalmente votáramos a favor de esta intervención? Y veamos de qué manera lo resuelve tanto Fox como Lagos. ¿Qué pasó ahí? Mira, es súper interesante tu resumen de cómo se estructura todo el momento crítico al cual llegamos al punto de inflexión. Ahí hay una figura preponderante que incluso recomiendo un libro, que son las memorias de Hans Blinks, que era el jefe de la Comisión de Madrid, quienes fueron a inspeccionar en terreno, y juega un rol preponderante y muy complejo, muy complejo. A ver, en la guerra efectivamente las presiones son totales. O sea, previa a la guerra de Irak fueron totales contra Chile y contra lo que era México. Ahí me tocó verlo como periodista. Yo dije, cuando vi esto, dije, algún día tengo que hacer un libro, y por eso hice el libro. Porque me tocó como periodista, yo TVN cubría en el área política, y me tocó ver cómo fue la negociación, y también me tocó ver el punto central de cómo se presionó a Chile. A Chile se presionó con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, y a México se le presionó con la ley migratoria. Esos eran los dos aspectos centrales de cómo yo presiono.
y todo lo que implica dos países de la periferia, porque nosotros somos de la periferia, que asumimos una posición global, pero con una presión increíble, con presión, con obtención de información en términos ilegales, con actos de espionaje en las oficinas de Naciones Unidas, Así es. con presiones de todo tipo, incluso en Chile también hubo un montón de posiciones, hubo complejidad y hubo debate, eh, y ahí jugaron figuras nacionales, jugaron un rol súper importante, y a diferencia, me tocó a mí, por ejemplo, ver la posición de los partidos políticos, y desde la UDI hasta el Partido Comunista, todos estaban alineados con el no a la guerra. Fue extraordinario, o sea, como país creo que fueron momentos más relevantes de generar una política de Estado, de tener una posición de Estado. Y ahí también me di cuenta yo estaba, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, o cuando estaban las negociaciones, me tocó verlo en Estados Unidos, y yo hablaba con congresistas, oye, ¿por qué vamos a estar firmando con ustedes un tratado si ustedes no nos ayudaron a nosotros? Y así fue, y me decían otras cosas, y yo los vi, a mí nadie me lo contó, yo hablé con ellos y vi cómo era la posición, en este caso, de los congresistas de algunos estadounidenses. Yo vi las negociaciones, y hubo una suerte de castigo, porque finalmente, incluso cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, no se firma digamos, como en el acto que iba a ser en Washington, Casablanca, no, se firma en En Florida, Miami. en Miami, ya unos latinos más, ya listo, súbanse el carro a los latinos. Claro. Entonces estamos viendo el tema de Chile y Chile y México en estas presiones que empiezan a sufrir en este contexto en el cual Bush a toda costa quería conseguir el voto favorable de Chile y México en el Consejo de Seguridad. Acá simplemente lo podemos señalar que hubo un engaño. O sea, acá las presiones fueron totales, hubo un engaño, no habían armas de destrucción masiva. Y por eso es tan importante contar con información y con analistas para poder ir siguiendo todo lo que es el despliegue diplomático, lo que es la política exterior, lo que es la vinculación de los organismos internacionales. Y Chile tenía una situación altamente compleja, porque en ese minuto nos estábamos jugando algo que era absolutamente relevante, como era la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, y por otro lado México se jugaba la ley migratoria, que regularizaba una serie de situaciones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que eran aspiraciones y que iban a tener obviamente un efecto dentro de las políticas internas de países que dependen económicamente de las grandes potencias, en este caso Chile y México. Las presiones fueron a todo nivel. Hubo situaciones de espionaje, situaciones de presión política. Yo creo que fue el momento más crítico de la política exterior en años. Yo creo que quizás en 100 años de historia, me atrevo a decir. Porque en ese minuto, como lo mencionaba, México y Chile jugaban una suerte de actores globales, que con un peso que no lo tienen, que era un momento en específico, como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, donde se toman decisiones altamente complejas, que ese momento particular a México y a Chile lo colocan en una posición extraordinaria, siendo que Chile y México son parte de la periferia, porque es así es la situación. Entonces, en esa complejidad hubo que generar y construir política de Estado. Y Ahora, lo que... perdona Gonzalo, de lo que Sí, tú sí, pudiste reportear en aquel sí. momento, en materia de la toma de decisión en Chile, de lo que tú observaste, de lo que fue, y las entrevistas que seguramente hiciste en aquel momento, de el gobierno de Chile, el gobierno del presidente Lagos, ¿cómo y por qué se adopta finalmente la decisión de no apoyar la guerra de Irak en las condiciones que nos estaba pidiendo Bush, cuando, por un lado, como tú señalas, estábamos terminando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que llevaban 12 años, 12, por lo tanto era súper relevante, donde había los empresarios querían a toda costa que nosotros firmáramos ese acuerdo, y yo quiero saber si tú lograste identificar en el interior del gobierno si es que era unánime esto de no votar no a la guerra, o hubo fricciones, hubo posiciones distintas al interior del gobierno en aquel momento.
Es interesante. Yo era en esa época periodista político, así que, digamos, me tocaba ver esas discusiones. Pero, a ver, se puede como describir una situación, sí, internamente hubo discusiones, hubo posiciones que eran distintas, pero finalmente en la medida que se puede obteniendo información fina de que no había armas de destrucción masiva, como que la posición era clara, o sea, no había dobles miradas o como dos grandes grupos, no. Creo que sí, hubo una discusión, o sea, había gente que obviamente decía la relevancia y la importancia de firmar ese tratado de libre comercio, que se trabajó por años, pero la evidencia que había, y yo creo que el presidente Lago en ese minuto tenía información crítica además, de primera fuente, que en el fondo él sabía que, o tenía casi, no certeza, pero que no habían armas de destrucción masiva, y los costos de ir de la mano de una guerra no justa era bastante difícil, y él habló con los partidos políticos, hubo reuniones en la cual desde la UDI hasta el Partido Comunista todos se alinearon con una política de Estado. Entonces, yo creo que ese momento los estados también se miden por sus conductas, o sea, las conductas de un estado, en este caso, bueno, que en este caso correspondía a un gobierno específico, yo creo que fueron los momentos más complejos de la política exterior durante los últimos 100 años. O sea, estamos hablando de una situación altamente compleja, muy tensa, con mucha presión. Estamos hablando en un momento que Estados Unidos también tenía una particularidad. O sea, Estados Unidos había sido agredida por un grupo terrorista. Estados Unidos había, en el momento que era considerado, por decirlo, con la mayor autoridad, con la mayor como el aspecto legal, como el aspecto moral de ir a la guerra, Estados Unidos te está diciendo, oye, yo necesito seguir con mi guerra contra el terrorismo porque necesito capturar a los grupos vinculados a Bin Laden, y tú les dices, oye, ¿sabes qué? Yo parece que no voy a ir, no voy contigo, no te apoyo. Entonces era complejo, y dentro de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, sí, efectivamente hubo congresistas y hubo posiciones contrarias a que no se firmara el acuerdo, que no se firmara el acuerdo. Y Chile fue castigado de alguna manera con este acto, que iba a ser un acto mediático, con dividendos obviamente para el gobierno de turno, se iba a hacer un acto en Casablanca, finalmente se hace un acto en Florida, como bueno, un país latino más, etcétera, etcétera. Y Y éramos el de hecho primer fue país de Robert América Latina, Selig, ¿no? el secretario de Sí, Comercio, y no, sí, no fue ni el presidente, ni tampoco el secretario de Estado a firmarlo. O sea, claro. O nos sea, bajaron el pelo de una en la firma del exacto. acuerdo. Pero es que ahí también, ahí había que asumir los costos. O sea, finalmente, luego aparecen los informes internos del propio Estados Unidos señalando que nunca hubo armas de destrucción masiva. El informe Chilcot británico que salió hace un par de años atrás también decía el error que significó ir a la guerra. Tony Blair también diciendo que fue un error. Entonces, cuando tú tienes los líderes y dices, oye, no, fue un error, no debimos haber ido a la guerra. A ver, ¿cuántas víctimas hubo en Irak? 500.000 personas. 500.000 personas. ¿Cuántas víctimas tuvieron las fuerzas que fueron los países que fueron ocupantes? ¿Qué le dices tú a esa familia, qué dices a esas personas? Que finalmente lo que es la guerra es una decisión de toma de decisiones muy, muy compleja. Entonces, uno va viendo que Chile, con la información que disponía, con todas las diferencias de política interna, Chile tomó una posición llevada por el presidente Ricardo Lagos, que además tenía un rol, una amistad con Tony Blair. Bush lo respetaba harto según lo que era la literatura o los informes de distintos autores, y dijimos no, se dijo no a Estados Unidos. ¿Cómo le dices no a Estados Unidos? Y le dijimos, y eso era, a mi juicio, fue un momento de política exterior que no se ha estudiado tanto. No sé, hay algunos autores que han trabajado, pero no se ha profundizado sobre esa toma de decisiones. Hay mucha información dispersa. Yo me basé en las actas de Naciones Unidas, recogí esas actas, eh, y como era parte de una investigación que estaba acotada a esto, a todo este fenómeno, yo estoy pensando hacer una segunda parte que viene más enfocada hacia la toma de decisiones. Tengo algunas teorías, no tengo nada fundamentado, que yo insisto, yo creo que el presidente Lago tenía información directa, directa, directa. O sea, enfrentar a Estados Unidos con información de baja calidad
no funciona. Esto es política exterior, la política es sofisticada, y ahí estuvieron varios personajes, Valdés como embajador en Naciones Unidas, Soledad Alvear como canciller, Evaldo Muñoz también insulsa al ministro actual senador. O sea, hay actores que en el fondo recogían información y que decían, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar? En buen chileno, no, todos hablaban de que el cachito que se habían metido. O sea, esa era la verdad, el rumor, el cacho que nos metimos en esta cuestión del Consejo de Seguridad. Porque, te insisto, le dijimos no a la potencia mundial, al hegemón. Eso era lo que... Pero yo aquí voy a hacer voy a ser medio abogado del diablo con ese no, porque así como lo enseño en clases, siempre se dice, Lagos le dijo que no a la guerra. Pero si uno escucha atentamente la declaración que hizo el presidente Lagos en aquella oportunidad, que me acuerdo, la vi así, me envió, él sale a hacer la declaración porque anteriormente lo llamó por teléfono George Bush, exigiéndole que votara a favor. Y el presidente Lagos le dice que no va a votar a favor si es que lleva el proyecto de resolución al Consejo de Seguridad, porque ya había hablado con Fox, y con el cual iban a votar que no, ya será un bluff, porque parece que no había hablado todavía con... Pero le dice, yo ya tengo el voto no, y por lo tanto, vamos a votar que no, pero con una condicionante, porque cuando sale el presidente Lagos y hace su declaración, dice, si hoy día el presidente de los Estados Unidos lleva al Consejo de Seguridad la resolución tal como está, nosotros vamos a votar que no, hasta que llegue el informe de las armas de destrucción masiva. Eso es así. O sea, lo condicionó a que llegara el informe. Sí. No fue un no a todo evento. No. Fue un no esperando que llegara el informe de Blinks y el informe de Albaradei. Sí. Y, bueno, y además hicimos una propuesta que duró menos de 24 horas, que Bush nos dijo, no lo vamos a aceptar, dice. Y por lo tanto tampoco fue, y en esto yo siempre pongo el acento que no fue un no absoluto, fue un no condicional. No. Sí. Y el segundo elemento es que, tal como tú señalas, habían muchas presiones a nivel interno, pero también estaban pasando por un lado en que las encuestas mayoritariamente daban que estábamos en contra de la guerra. La gente en Chile estaba en contra de la guerra. Y por otro lado, tal como tú sabes, Lagos estaba metido en el problema del Mob Gate. Estaba todo ese lío interno. Entonces, además, aparecer votando a favor de una guerra que era impopular en Chile, unido a esta duda si existía realmente el arma de destrucción masiva, o sea, claramente habían condicionantes también internas que llevaron a la toma de decisión internacional. No fue solo por política internacional, tenían un lío tremendo aquí con lo que fue el Mob Gate. Sí, estoy de acuerdo. Además hay un punto más, cuando se habla de este nodo de Lagos, yo no estoy muy de acuerdo. El nodo de Lagos no es el nodo de Lagos, o sea, el nodo del Estado de Chile. Para mí es distinto, Y además tampoco nunca pudimos votar. Eso porque es. Finalmente no le dijimos no. Lo formal, vio que no tenían los votos y dijeron, ok, nosotros no vamos. Y también está el dolor de espalda del presidente Fox en México, que supuestamente él se iba a operar y ni siquiera habló con el presidente de Estados Unidos, ni siquiera les dijo. Entonces, porque supuestamente se iba a operar y no hubo una reunión. Entonces, claro, efectivamente estoy de acuerdo. O sea, siempre cuando la política exterior siempre tiene efecto dentro de lo que es la política interna. Muchas veces está condicionada a una votación en lo que puede ser, y estoy de acuerdo. Yo creo que el caso Mobgate era una situación absolutamente complejísima, y era una buena forma también de enfrentar. Entonces, las encuestas, no solamente en Chile, sino que en América Latina, las encuestas que eran en contra de la guerra. Y además tenías que los países de América con tradición de peso, como Brasil, Argentina, no estaban por la guerra.
A nivel de América Latina, lo que se logró establecer, más o menos, es que era un 60, 40, 60, digamos, mayoritariamente no ir a la guerra. Habían otros países, Colombia y fundamentalmente Centroamérica, que estaban incluso, y lo hicieron así, enviaron tropas también de apoyo a Irak, como El Salvador, bueno, Colombia, el principal aliado en América Bueno, Latina, siempre. El tema de siempre ha seguridad. sido, entonces, tema de seguridad, tú sabes, y parte tiene una alianza estratégica. Entonces, claro, el no, este no de Lagos, yo también decía esto medio marketinero, no, no es tan así, no, el no, no sé, se estructura como tú bien señalas, un no condicionado, que está bien, es parte de la negociación internacional. Yo hubiera hecho lo mismo, o sea, oye, no le caí no a Estados Unidos, sino que Claro. díselo de otra manera, o sea, no nos vayamos en mala, o sea, y finalmente la Casa Blanca también mandó señales, pero sabe que Chile, de alguna manera, como no somos potencia, pero éramos un país que con medianamente estable, amigo permanente de Estados Unidos, y que tampoco no era bueno sacarlo de, no, vamos a castigarlo, porque la señal era para el resto. Y al final la guerra ya estaba, lo que buscaba finalmente la administración Bush era simplemente intentar legalizar su intervención. Era eso. Si no Exacto. estaba, daba lo mismo. O sea, las tropas estaban desplegadas, los planes de batalla ya estaban realizados, etcétera, etcétera. Ya estaba todo claro. Ahora, lo interesante en política internacional o en temática de asuntos internacionales es que ese momento histórico, nosotros no estamos involucrados en una desgraciada invasión con muertos, con tragedias, con un país fragmentado y con un país donde surge la segunda amenaza a la par o más relevante como fue el Estado Islámico. Es Bueno, a decir, eso quería, no nos quería, olvidemos. quería llegar. Dos temas que me gustaría que abordemos para finalizar, si quieres. A mí me encantaría seguir conversando en No, otros capítulos contigo para seguir ahondando, y sobre no, todo yo me interesa encantado. porque yo siempre digo, yo soy academia pura. Yo leo, leo, leo lo que ustedes escriben o lo que ustedes informan como periodistas. Y uno después ya entra a utilizar también los conocimientos, pero me interesa mucho de aquellos que están en el terreno, que estuvieron ahí. Eh, Dos cosas. Por un lado, recordemos también que para Bush le era imposible obtener la autorización del Consejo de Seguridad porque Francia, que sí es miembro permanente, le había dicho que iba a vetar la resolución en el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad basta un veto, y con ese veto, sencillamente, aunque tenga 14 votos a favor, con el veto de Francia, no había autorización del Consejo de Seguridad. Y en segundo lugar, Bush logró el apoyo de Tony Blair, como tú señalabas, pero también logró el apoyo de otro miembro del Consejo de Seguridad de carácter no permanente que estaba en ese momento, que era España, que era José María Aznar. Y además había intereses aquí, porque la postura de Francia del no aparecía también como, en lo discursivo, muy respetuoso del derecho internacional. O sea, si no tenemos las pruebas, si estamos esperando cómo vamos a atacar, pero por otro lado estaba todo el tema de los intereses económicos, sobre todo petroleros, que tienen empresas en Irak. Por un lado tenemos a Halliburton, por parte de los Estados Unidos, donde tenía intereses Rumsfeld directamente, y por otro lado estaban los contratos que tenía el gobierno francés con Saddam Hussein. Y ellos tenían también el miedo de que en una guerra finalmente se impusiera a Estados Unidos y derribara el régimen de Saddam Hussein, cosa que ocurrió después, y que todos los contratos y toda la restauración y la recuperación y el control del petróleo fuera finalmente para empresas de Estados Unidos, anglo-británicas, y Francia quedara fuera. Y aquí viene todo esos otros factores geopolíticos que son tan interesantes, y por eso que me gusta tanto este tema también, porque vienen esos factores también de geopolítica de los recursos naturales. Porque por algo es Irak, y no han hecho lo mismo, no hicieron lo mismo en Somalia, no hicieron lo mismo en Etiopía, no hicieron lo mismo en otros lugares, lo hicieron en Irak, Sí. donde hay pozos petroleros,
hay intereses, ya habían contratos franceses, y además estaba todo el tema de Halliburton con los intereses que tenían otros. Entonces, todo esto jugó en este tema, pero que llevó finalmente a la guerra, decisión unilateral. Tenemos el trío de las Azores, que se juntaron en las Islas Azores en Portugal, Importante Aznar, reunión. Blair y Bush, Sí. con el patrocinio del que era el presidente en esa época, el primer ministro de Portugal, que era Durão Barroso, que después fue presidente de la Comisión Europea, y ellos le dan el visto bueno a la intervención. Entonces, y parte la guerra sin el amparo de las Naciones Unidas y Kofi Annan declarándola ilegal. Y resulta que además de derrocar a Saddam Hussein, establecen estos tribunales y declaran que muere en la horca. Y en las cárceles de Irak es donde surge lo que tú estás señalando, el Estado Islámico. ¿Qué pasa con el Estado Islámico? ¿Y por qué es importante? Y a lo mejor podemos dejar la pregunta abierta para una próxima conversación. ¿Cómo surge el Estado Islámico desde las cárceles de Irak? ¿Y qué rol viene a tomar incluso para reemplazar a lo que es Al-Qaeda dentro de esta idea del gran califato y de lo que ha significado hasta el día de hoy lo que es este grupo islamista, como es el autodenominado Estado Islámico, o Daesh, o ISIS, como se le quiera llamar? No. A ver, hay varios puntos interesantes de tu reflexión. Sí, claro, el gran pecado de Irak es tener grandes reservas de petróleo. O sea, y las posiciones también dentro de lo que es el Consejo de Seguridad reflejan una estrategia mucho más profunda y que tiene que ver con temas de realismo político. Es decir, la posición francesa tiene que ver con el manejo de recursos naturales en un área de influencia que era muy importante, que eran tanto ingleses como franceses en esa zona, de la Gran Siria, del Levante, de Jordania, Irak, Turquía. Toda esa zona siempre ha sido estratégicamente muy, muy importante, y más aún cuando tienen recursos naturales, que finalmente ha sido la maldición de algunos de esos países frente a las situaciones que han vivido. Sí, efectivamente, lo que ocurre con Irak es que en grandes rasgos lo que se da es que se da una campaña militar, también, de nuevo, muy rápido, que las fuerzas estadounidenses en guerra tradicional, derrotan rápidamente a las tropas de Saddam Hussein. Pero mi lectura, y que he visto de otros autores también, es que las tropas finalmente adoptan otra estrategia. Al saber que no van a poder enfrentar a una potencia como Estados Unidos en una guerra regular, lo que pasa es que se van para su casa y dicen, ¿sabes qué? Enfrentemos esto con una guerra irregular. Y efectivamente les dio mucho más fuerza, entendiendo que Irak también era un país que absolutamente inestable, porque tú tienes por el norte los kurdos, en la zona central los sunitas y los chiitas apoyados por Irán en el sur, que también fue una de las razones por qué Saddam Hussein no fue derrotado en la guerra del Golfo del 91, porque de alguna manera había que contener la influencia de Irán, que son chiitas y que tenían una muy importante relación con los chiitas iraquíes. Que otra lógica y otra complejidad muy, muy potente, muy interesante, que también ha moldeado lo que son las relaciones internacionales. Entonces uno va viendo que esto es muy complejo, un tejido que no es fácil, los buenos y malos no existen, todos son buenos y todos son malos, eso es así. Entonces en esa lógica, lo que ocurre con Irak es que Al-Qaeda nuevamente, dentro de su despliegue global, inicia la guerra y empieza a tomar posiciones con ciertos grupos, con ciertas tribus, clanes que empiezan a estructurar la resistencia, y está la resistencia por el grupo chiita, la resistencia por el grupo... eran más bien bandas, tribus locales que enfrentaban en distintos puntos del país, que iban enfrentando según las fuerzas que estuvieran. Y claro, aparece un personaje que se llama Al-Zarqawi, que Abu Musab Al-Zarqawi, que ejerce que es formado, y es súper interesante lo que planteas tú, que tiene que ver con la radicalización en las cárceles, que estuvo preso en Jordania, y ahí conoció a otro ideólogo que se llama Malkisi, que era una persona que lo formó
ambos eran combatientes, estuvieron en Afganistán en distintos momentos, y él se radicaliza en las cárceles jordanas, porque iba en contra de la dinastía hachemita, y empieza esta guerra internacional y llegan jordanos, sirios, distintos, lo mismo que ocurrió en Afganistán, empieza a ocurrir en Irak. Hay que sacar al demonio estadounidense y empieza la guerra con estos grupos. Y se arman, se articulan, se destructuran, vuelven a construirse y finalmente se crea Al-Qaeda en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, y se crea Al-Qaeda en Irak. Y empieza una suerte de tensión con lo que es la comandancia central de Al-Qaeda, con, en este caso, Zawahiri, Imam Zawahiri y Osama Bin Laden, porque al-Zarqawi toma una posición mucho más dura, que hay una línea dentro del salafismo yihadista, que son aspectos que son complejos, que yo me demoré pero años en entenderlo y estudiarlo, que empieza dentro de una línea mucho más dura que se llama takfirismo, que es la visión más extrema, que en el fondo es arrasemos con todo, arrasemos con chiitas, con musulmanes sunitas, moderados, niños, mujeres, da lo mismo, todos son enemigos. Infieles, para ellos son los infieles Todos, en general. pero todos, claro, pero ya el objetivo era mucho más, ya tenías pues, el Osama Bin Laden Al-Qaeda tiene una visión extrema, radical, violencia total, pero aquí tienes una visión aún más extrema, que incluso Osama Bin Laden, para, ya está bien, o sea, ataquemos, pero pucha, si hay mujeres y niños, bueno, si son accidentes, ya ok, pero no, los podemos convertir, los podemos traer para nuestra posición, no. El takfirismo, vamos con todo, a todos. Entonces es sumamente complejo. Y a él se les indica como el padre en Irak de lo que es el Estado Islámico. Y años después, 5 o 6 años después, dentro de transformaciones, entran a grupos, tribus que se arman, alianzas que se desarman, se vuelven a unir, etcétera, etcétera. Se crea esta suerte de Irak en Al-Qaeda en Irak, después empieza el tema sirio, y empiezan las mal llamadas primaveras árabes, que son tormentas árabes, y ahí llega al-Baghdadi, que finalmente es el líder del Estado Islámico, y ahí, nuevamente, empieza una tensión, pero tenemos que empezar ahora a estudiar Siria, y ahí tenemos que entender al régimen de Bashar al-Assad, entender los grupos yihadistas que salen ahí, y hay que entenderlos uno por uno. Entonces aparece en esta gran posición de enfrentar la primavera árabe en Siria, en régimen durísimo como Bashar al-Assad, y empieza al principio de esta suerte de esta visión occidental errada, romántica, de estos jóvenes laicos que iban a cambiar, etc. Sí, al principio era una revolución laica, pero no tuvo resistencia porque no tenían estructura, y los grupos islamistas estaban armados, estaban preparados hace décadas. Llegó el momento y actuaron. Y ahí surge, dentro de la atomizada oposición a Bashar al-Assad, los kurdos, los grupos en el sur, en Deraa, los grupos yihadistas, los grupos laicos, surgen grupos yihadistas, casi 20, y aparece un grupo específico que se llama el Frente al-Nusra. Y ellos emergen como el representante de Al-Qaeda, ahora fuimos de Afganistán, fuimos a Irak y ahora en Siria. Y ahí finalmente al-Baghdadi desde Irak rompe nuevamente, se hacen una alianza, rompen, se pelea con Al-Qaeda, que esta sigue la línea de Osama Bin Laden, y esta nueva Al-Qaeda dice, no, yo no soy Al-Qaeda, ahora me llamo Estado Islámico. Y ahí vino la tormenta con Estado Islámico. Pero todo esto... Sí. Te propongo, Gonzalo, porque este tema da, pero sobre todo para entrar a Siria, que nos juntemos de nuevo y grabemos una segunda parte de esta entrevista para que ya abordemos el tema sirio y empezar a abordar todo lo que pasa en esa dinámica, en ese lugar, porque creo que da para un capítulo entero. Otra conversa. Para otra conversa. Solo quiero terminar con algo porque tú... como periodista, como investigador, y además que has estado en el terreno, hay un hecho que marcó mucho también la guerra de Irak para los periodistas, que fueron el ataque de tropas estadounidenses al Hotel Palestina, y con la muerte de corresponsales españoles. Tú que has estado en el terreno, que tú sabes y has conocido la labor, porque yo he conversado con corresponsales de guerra, y yo creo que se releva poco la importancia que tienen los corresponsales de guerra. Y muchos de ellos son freelance, además. O sea, aparte de estar arriesgando la vida, literalmente, muchas veces también es muy complicado el trabajo que llevan.
¿Cómo los periodistas, y aquí ya te lo hablo como periodista y como todo eso que tú viviste y lo llevas a tu libro, finalmente es el trabajo de los corresponsales de guerra? ¿Cómo es? Porque fue tan fuerte, Couso, me acuerdo que es el apellido de aquel que, el corresponsal español que mataron, y fueron tropas estadounidenses, y que sabían perfectamente que en ese hotel estaba la prensa internacional, la prensa extranjera, y Estados Unidos igual, soldados estadounidenses atacaron el hotel. ¿Cómo es la vida de un corresponsal y cómo en este tipo de guerras, bueno, se ven ahí dentro de, por un lado, con las noticias, cuánto es verdadero, cuánto es falso también, y por otro lado, en que las balas y los misiles van de un lado a otro? Sí, bueno, a mí, a ver, específicamente a mí me tocó trabajar en Siria, en Irak y en el Líbano como parte del gobierno de Chile en las misiones humanitarias de refugiados. A mí me tocó trabajar con las misiones que traían al refugio, que es un tema también muy interesante, que es otra forma de hacer política exterior. O sea, en el fondo uno puede mandar tropas, pero también uno también se puede hacer cargo de una crisis mundial y totalmente terrible, como puede ser el refugio. Y también, bueno, y en esa línea, claro, uno va viendo, se va nutriendo, va trabajando con el tema de los periodistas, de los corresponsales. Bueno, a mí de verdad me toca súper fuerte porque además nuestros colegas, que Santiago Pavlovich y Rafael Cavazos, me une una profunda amistad familiar, somos muy amigos. Nosotros nos preocupamos Con el de Rafa ellos. nos llevamos súper bien, a Santiago Pavlovich no lo conozco, pero al Rafa Muy bien. sí. No, los dos son espectaculares personas. Y más que, y esto es una experiencia mucho más personal, de repente nos preocupaban más las vidas de ellos cuando pasó lo del Palestine en Bagdad, que en el fondo lo que estaba ocurriendo como simbología. O sea, lo primero fue en ese minuto estar. Ahora, sí, efectivamente cuando uno está en terreno la situación es distinta, ya sea desde una misión diplomática hasta una cobertura. O sea, uno tienes que, cambia todo. O sea, no, yo no entiendo a alguien que quiera hablar, o sea, quizás hemos tenido la fortuna, no quiero ser injusto, pero uno tiene que entender, un profesor que en el fondo me planteaba, el profesor Chaguán del Centro de Estudios Árabes, que falleció hace un rato, Y a me quien decía, también Gonzalo, dedicas tu libro. sí, también se lo dedico, porque también fueron formadores e inspiradores, me decía, conoce la calle árabe, conoce la calle, tómate un café, mira, ve los colores, ve los textos, métete a una biblioteca, aprende, imprime. Entonces, todas esas sensaciones, todas esas visiones, finalmente, después se llevan a la teoría o se contraponen a la teoría. Y sí, efectivamente, el tema de los corresponsales, vivo con una persona también, que Andrea Listi, que también ella ha trabajado como responsable en zonas de conflicto, en elecciones, etc. Hay un esfuerzo por los medios de comunicación de instalar, de ir a buscar la propia visión frente a una situación. O sea, yo creo que de la mano a la situación, al debate que teníamos, que hablábamos del gobierno de Lagos con el tema de Irak, era imperativo, era una misión fundamental, incluso para la Televisión Nacional de Chile, en su rol de televisión pública, enviar gente nuestra a poder tener de la propia mirada, no de CNN ni de Al Jazeera, que finalmente son parte, te dan una línea editorial de sus políticas exteriores. Así son, así es. O sea, todos los medios de comunicación que son internacionales tienen un interés de entregarte su verdad. Nosotros, un país pequeño, con poco peso internacional, estábamos tratando de nuestros pocos habitantes darle nuestra posición de lo que estaba ocurriendo. Por eso el esfuerzo de Pablo y Chicadá fue tan importante, y de otros corresponsales también, de fotógrafos, de periodistas de medios escritos, que han ido a distintos conflictos, a poder traer esa experiencia, porque finalmente, claro, todos se acuerdan de Rafael Cavada cuando estuvo en el tanque, pero hubo reportajes que hizo en hospitales, que hizo con Santiago, que hicieron en la guerra, que mostraron, fue totalmente terrible. Entonces, uno tenía los ojos a través de dos emisarios de un medio de comunicación que nosotros nos podíamos formar nuestra misión. No nos iban a contar la posición estadounidense, ni la posición iraquí, ni la posición árabe, o la posición europea o francesa. Nosotros nos íbamos a formar esa posición. Entonces, de alguna manera,
ese trabajo que yo te comentaba, que partían en la sala de prensa TVN, nos cambió toda la vida, porque finalmente distintos colegas, y con esto también relevo la importancia, pero total, de los camarógrafos, que son periodistas, camarógrafos, que son la pieza más clave de este esquema, que es fundamental. Todo esto, de alguna manera, e incluso surge el libro, la estructura, ¿por qué hacemos este libro? Son las cosas que te estoy comentando. Rafael y Santiago y Andrea Aristegui, ellos presentaron mi libro antes de la pandemia, cuando se pudo. Después con la pandemia se atrasó todo, pero ellos eran las personas que tenían que estar ahí, porque ellos daban una posición de por qué finalmente arriesgas el pellejo en otra parte del mundo. O sea, en una guerra que no es tuya. Pero finalmente, cuando hay niños, cuando hay víctimas, personas, cuando hay intereses que están ahí enquistados, y te vuelvo a decir, todos son buenos, todos son malos, todos tienen demonios y dioses, y uno tiene que ahí empezar a hacer el análisis y meterse, y ya sabéis que esta es la posición. Y tú necesitas información y análisis de calidad. Por eso es tan importante el tema, los temas internacionales. Por eso yo estructuro este libro, y cuando yo investigué, había muy poco material, y sigue habiendo muy poco material. Y yo creo que, como te explicaba, yo creo que la labor de Canal 7, que envía a estos periodistas y otros medios, fue fundamental para tener una opinión nuestra, y que nosotros tomara una posición, y no enterarte de la verdad oficial a través de CNN, o a través de RTD, o de la televisión rusa, no, nuestra propia verdad, que también tienes que filtrarla. No por ser Rafael Cabo, Santiago Pavlovich, o quien sea, o Andrea Aristegui, o quien está hablando, tú misma tienes que contraponer esos antecedentes y hacer tu propia interpretación. Bueno, yo te agradezco muchísimo, porque como lo No, dije en un momento, yo como académica, bueno, ¿de dónde tomo la información? De ustedes, de aquellos que yo miro y que veo y escucho y leo, justamente que están en el terreno, sumado obviamente a la teoría, a los libros, a los autores, y uno ahí hace justamente su reflexión. Creo que este diálogo academia-periodismo sí. es súper necesaria. O sea, por eso a mí me encanta jugar este rol en el cual al final termino entrevistando yo a periodistas y no siempre ser yo la entrevistada, porque creo que aprendemos mucho de ambos lados. Entonces, por eso es que ha sido tan rica esta conversación. Yo te agradezco muchísimo, Gonzalo, No, por favor. y yo te invito por favor a que sea una segunda conversación y saquémosle pica a Rafael Cavada porque te entrevisté a ti primero que a él, y, y hagamos una segunda conversación, hablemos de Siria, Sí, hablemos sí, de la relevancia que tiene Siria hasta el día de hoy, crisis absolutamente, migratoria. Bueno, ahí tenemos mucho de qué hablar, absolutamente. La gran sí. pero antes de terminar, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Cómo Mira, podemos adquirir tu libro para aquellos que nos vean y nos escuchen, para que lean justamente todo aquello que hemos conversado hoy día? no, yo primero agradecerte la conversación. Creo que es interesante hablar con gente que sabe los temas. Me cuesta mucho que en temas de relaciones internacionales creo que estamos un poquito al debe. Entonces, bueno, tú tienes una tremenda trayectoria acá en Chile y afuera, entonces eso es súper importante, hablar con un nivel de que podamos hablarlo como si estuviéramos con dos ex figuras, autoridades, podamos tener esa conversación. Yo siempre digo que el estándar tiene que ser lo más alto posible, así que yo te agradezco la invitación y digamos, y este diálogo que podríamos haber seguido. Vamos a Me seguir, apasiona Eva Lucina. si tú quieres, seguimos. Encantado. No, yo el libro que nace dentro de lo que es la idea del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, yo finalmente lo hago, está en open source, yo les puedo dejar los links, está dentro de lo que está electrónicamente, es gratuito, ustedes lo pueden obtener. De hecho, ustedes lo googlean y pueden bajarlo de ahí, y si alguien ya quiere el libro más físico porque le interesa, bueno, yo se los puedo remitir, y eso también me mandan un correo y ahí nos ponemos de acuerdo cómo lo hacemos y cómo es la distribución. El libro, tuvimos digamos, la muy buena noticia que la WOS, que es la Web of Science, también ya lo certificó como un instrumento académico, lo cual Te eso para mí fue felicito. como, No, eso eso fue, es un claro, hito, sí, sí, eso es bonito para mí, eso te fue lo más felicito. importante,
y también, bueno, Amazon está también en Amazon, está también en Apple Books, y en varios sitios que lo piratean y lo venden a nivel internacional, pero bueno, y está en casi 40 universidades, que también en las bibliotecas de distintas universidades, Australia, Italia, Bélgica, de hecho, en Estados Unidos, así que ha tenido, a mí me interesa la divulgación, me interesa y recibir las críticas. Nosotros ya estamos a punto de también sacar para septiembre otro libro que es un derivado de este, pero viene con otros componentes, bajarle un poquito más a la divulgación, apostar un poquito más a la masividad, que un libro que voy a hacer con Andrea Aristi, que la colega de temas internacionales, que también dijimos, ok, hay que sacar algo con los 20 años. Los 20 años vienen ahora en septiembre, ¿ves? ¿Qué año las caídas? Y así que eso, yo encantado, va a ser una conversación súper grata, te agradezco mucho, sobre todo que en la Universidad de Concepción, regiones, creo que es súper importante, creo que hay que romper con el centralismo desde el punto de vista de la idea. Yo también soy de regiones, soy de Viña del Mar, Valparaíso, así que nada, yo feliz y ha sido realmente muy, muy fascinante poder tener esta conversación. Bueno, gracias Gonzalo. Cuando divulguemos esto a través del canal de YouTube y por redes sociales, además ahí vamos a compartir con aquellos que nos están escuchando los links, cómo pueden leer el libro de Gonzalo Montaner y ver también esta conversación. Ya lo dejé comprometido para una segunda conversación, sobre todo sobre Siria. Me interesa que ahondemos sobre Siria, es un tema muy importante que hay que seguir. Porque más allá de la pandemia, esa guerra sigue. Y hay gente que cree que esa guerra terminó, no, esa guerra sigue y está trayendo coletazos bastante importantes. Así es que gracias Gonzalo, y a ustedes que nos escuchan, Vale. bueno, saben que en el canal del programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y mi propio canal de YouTube encuentran esta y otras conversaciones en temas internacionales. Así es que nos vemos en una próxima ocasión y que tengan un buen día o buenas tardes, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.